En esta ocasión vamos a ver cómo la diputada Julieta Ramírez y el senador Gabriel García le meten una mega arrastrada a los conservadores panistas y priistas. Corre video. La oposición es tan malvibrosa que en lugar de alegrarse por el hecho de que casi 9 millones de mexicanos salieron de la pobreza según el INEGI y el Coneval, se enrabietaron. La pura envidia. Fíjense, antes teníamos un país donde los ricos eran cada vez más ricos y donde los pobres eran cada vez más pobres. Hoy esa brecha salarial entre ricos y pobres disminuyó 20 veces, como nunca antes en nuestra historia. Y fíjense, donde Calderón hundió a casi 16 millones de mexicanos en pobreza por ingresos, López Obrador rescata de la miseria a casi 9 millones de personas. Donde los panistas y priistas hicieron su agosto con cárteles inmobiliarios a lo largo y ancho de todo el país, con Andrés Manuel casi 2 millones de mexicanos han dejado de vivir con carencias de calidad y de servicios en sus viviendas. Mientras que con Fox el salario mínimo subió 10 pesos y con Calderón 11 pesotes y con Peña 26. Con López Obrador el salario mínimo incrementó 121 pesos en el centro del país y 224 en la frontera. A eso, a eso, a eso se refiere Santiago Krill, que dice que va a venir a arreglar las instituciones, que va a venir a arreglar a México. O sea, ya suena como el candidato de Argentina, Milei, que él va a arreglar todo. No, mira. O la otra Xochitl, que cómo pueden arreglar un problema del cual siempre han sido parte. Lo que acaba de explicar la joven Julieta Ramírez es esencial. Subían unos cuantos pesitos los salarios y nos tenían a todos contentos. No veía a los grandes periodistas rasgarse las vestiduras, diciéndole a los gobiernos miserables, ¿qué estás haciendo? Estás destruyendo mi país. Nunca se expresaban así en sus columnas. ¿Sabes por qué? Porque los hubieran corrido de sus programas. Son unos farsantes. De Fox y Calderón decían que era financieramente imposible una pensión para los adultos mayores, Obrador les hace justicia y para el mes de enero esa pensión llegará ya a los 6,000 pesos bimestrales. Y aunque Fox ande lloriqueando por haberse quedado sin su pensión millonaria para expresidentes, desde aquí le decimos que se va a quedar queriendo, por el bien de todos, primero los pobres. Y es natural, están sumamente frustrados porque todo el dinero que han gastado para propagar mentiras ha sido en vano. Y ahora pues no les queda de otra más que continuar con su patético discurso de que con los nuevos libros de texto se va a propagar el virus del comunismo. Por favor. Lo que no quieren que la gente sepa es que estamos acabando con la terrible visión de los gobiernos del PRIAN en que percibían a las escuelas como un negocio, en que percibían a los estudiantes como un producto y a los maestros y a los sindicatos como un estorbo para su bolsillo. Sí, todo era privatizar. Las estancias infantiles, en vez de hacerse responsable, Felipe Calderón privatizó las guarderías. Cualquier persona, y no me vas a dejar mentir, no importa si le vas al PAN o a Morena, cualquier persona habilitaba, tenía una casa de 2 pisos, habilitaba el primer piso, se iban a dormir todos arriba, habilitaba abajo, los 3 cuartos, los hacía ahí estancias, y ahí llegaban las personas a dejar a sus bebés porque tenían que ir a trabajar, pero eran subrogadas, todo era, el gobierno les pagaba. ¿Y qué crees? Había 100,000 niños fantasmas. Cuando llegó Obrador, rompió con todo eso porque le estaban pagando 100,000 a estancias infantiles, 100,000 niños fantasmas. Todo era un negocio. Y podemos seguir todo el día. Todo el día podemos seguir de cómo hicieron todo, lo convirtieron todo negocio. Si había un negocio en una empresa y había que, no sé, hacer escáneres, que laboratorios clínicos, todo era de los políticos. O sea, era una depredación total que poco a poco no se va a acabar en este sexenio, pero poco a poco se está eliminando. Esa maldita lacra de la política que
dejó muchísima huella en México. Fueron décadas de corrupción. Ustedes, como sus antepasados inquisidores y quemalibros, podrán intentar mandar a la hoguera la educación pública. Se podrán coludir con gobernadores y con jueces que se prestan a estas politiquerías de no querer distribuir los libros de texto. Que por cierto, estoy segura que si se pudieran vender, ustedes fueran los primeritos en promover los nuevos libros de texto. Pero por más que quieran seguir haciendo negocio con la educación, no han podido ni podrán silenciar la lucha de los maestros y los estudiantes por una educación gratuita, laica y de calidad. En verdad, ya, en buena onda, recapaciten. Su rabia y su envidia los ha alejado cada vez más del pueblo y así no van a llegar a ningún lado. Ahora sí que deberían aprenderle un poco a la humildad de Wendy Guevara, que el domingo pasado obtuvo 18 millones de votos, muchos más de los que obtuvo el Ricky Riquín Canallín y más de los que obtuvo el mismo PRI en el 18. Ya dejen atrás su odio y su rencor, su misoginia, su transfobia, su homofobia, que ya no tienen cabida en este país. Y pues mientras no cambien, soporten. Sí. Y por eso van a seguir perdiendo elecciones. Mira, tiene razón en lo que dijo. Si en este momento los libros de texto fueran distribuidos por 4 o 5 empresas privadas, a los del PAN y PRI no les importaría el contenido. Apoyarían a la iniciativa privada porque así son ellos, de pensamiento capitalista, aspiracionista. No les importa lo que tenga ahí. Pero como llega la cuarta transformación, un movimiento, un régimen bien nacido, y digo bien nacido porque 30 millones lo avalaron, no hubo fraude electoral, no hubo imposición, aquí ningún rico lo impuso, aquí no llegó una televisora y lo impuso, no le puso gel en el pelo a Obrador, le puso a una mujer al lado, nada, lo puso la gente. Pero obviamente, como dice Julieta, no le gusta, no se acostumbran y siguen perdiendo elecciones. Como dijo Atolini, nos fueron a nosotros como un movimiento fracasado. Pues ya quisieran tener 23 gubernaturas en 5 años. Se conquistaron 23 gubernaturas. De verdad ellos están en problemas, pero quieren aparentar de que estamos a la par. El PAN, PRI contra Morena. Eso es más falso que la candidatura de Xóchitl Gálvez. En 35 años de neoliberalismo teníamos un postulado principal. Por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y eso qué significa en la política económica y en la política social? Significa redistribuir el ingreso, que antes se iba por la coladera de la corrupción. Aquí ya echamos a la basura a ese viejo régimen corrupto. Pero hoy, a la memoria y honor de todas las luchadoras y luchadores sociales, escuchemos este importante dato. De acuerdo con el Coneval, en México, entre el 2020 y el 2022, hubo una disminución de 8.9 millones de personas en situación de pobreza. ¿A qué se debe esta información comprobada desde un punto de vista científico? Se debe a que se tomaron 600,000 millones de pesos que antes se iban por la coladera de la corrupción y se le redistribuyeron por la vía de las pensiones y las becas a 25 millones de familias. Esa es la cuarta transformación. Es un dato contundente. Eso era lo que se iba. Le decía a José Antonio Meade, ¿cómo le vas a hacer? Pues dejando de robar. Es apretándonos el cinturón. Sí había dinero. Ahora, como dijo Julieta, van a ser en enero 6,000 pesos para cada adulto mayor. No es la solución, pero es una gran ayuda por haber ayudado a construir el país. Tiene razón también el senador.
Esa es la cuarta transformación. Es ser más humanos. Cosa que el PRI y el PAN perdió con el paso del tiempo. Están alejadísimos del pueblo. Tienen a los medios de comunicación, tienen a grandes publicistas, tienen a todas las empresas que fueron beneficiados cuando ellos gobernaban porque no pagaban impuestos, pues que tienen coraje contra la cuarta transformación. Y pues estamos en una batalla total, una guerra total, conservadores contra la 4T. Vamos a ver cómo nos va. Pero también se aumentó el poder adquisitivo, porque se aumentó el salario mínimo, que no tenía ningún incremento real durante décadas. Vicente Fox recibió un legado del PRI con 50 millones de personas en pobreza. Pero ese legado continuó en ese amaciato permanente hasta que llegó la cuarta transformación. La redistribución del ingreso y la justicia nos permite tener mayor igualdad, menos desigualdad. Cuando con Vicente Fox y compañía se tuvo, particularmente con Calderón, que alguien que ganaba poco, en relación a los que ganaban mucho, el más bajo y el más alto, tenía ingresos 35 veces Concluya. más grandes. Ahora eso se ha reducido a tan solo 15 veces. Que viva la cuarta transformación. Aquí está la reducción de la pobreza. Eso es lo que significa el nuevo humanismo mexicano. Y eso nunca lo van a entender los señoritingos de la corrupción. ¡Que viva la cuarta transformación! Que viva. Y sabes qué, porque sí es cierto, la cuarta transformación es una marca, un legado obradorista. Él es el padre de la 4T. Él se va a ir y muchos de nosotros nos vamos a ir, pero la 4T se va a quedar. Se va a quedar como una marca mexicana. Esa marca mexicana está dando sus primeros frutos. Después de una batalla de 5 años, está dando sus primeros frutos. Atravesó una pandemia que nadie previó, nadie la auguró, y la atravesamos con muchos aciertos y errores, pero se pasó. Y sacó a 9 millones de mexicanos de la pobreza. Los conservadores nunca se lo van a perdonar porque ellos están como la guerra. ¿Me entiendes? Los grandes estrategas de la guerra así lo piensan. Los grandes filósofos de la guerra piensan que la guerra no se hizo para ganarse, sino para mantenerse. Y eso es lo que hacía el PRI y el PAN. Su misión era mantener a un país pobre. Te estoy hablando del 75, del 85, del año 95, no importa en qué año, 2005. Ya hubiera querido yo que hubieran mostrado estos números. Yo los critico por eso, porque nunca pudieron presumir de haber reducido la pobreza. Nunca sacaron a mexicanos de la pobreza. La mantenían o la incrementaban. Eran unos irresponsables en materia económica, social y política. Unos ineptos y muy caros y buenos para nada, como dijo López Obrador. Son impresentables. Por eso no pueden volver vestidos de constitucionalistas, ni vestidos de botargas de dinosaurio, ni de nada. No pueden volver. No pueden volver. Ya estuvieron y mira todo lo que hicieron. Deberíamos ser una potencia económica en este momento. Estamos en vías. Obrador no lo puede lograr porque viene llegando. Él sentó las bases, pero vamos a lograrlo. Que viva la cuarta transformación. Tú tienes la última palabra.